Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Entonces, buenas tardes. Vamos a dar inicio con esta tercera webconferencia del curso Introducción al Braille. Hoy nos corresponde hablar sobre el paso 4 y la última actividad que corresponde al paso 5. Como primera medida, vamos a hablar de la agenda del curso, es decir, los tiempos que tenemos para el desarrollo de esta actividad. Vamos a hablar en concreto de la actividad 4 y 5, perdón, me falta el 5. Y para cierre, pues responder a preguntas o inquietudes que tengan frente al desarrollo de estos dos pasos que nos hacen falta para la finalización del curso. En este orden de ideas, pues la actividad número 4 cierra el 15 de mayo, tuvo apertura el 4 de abril, el día lunes, y cierra el 15 de mayo. Como se pueden dar cuenta, pues tenemos bastante tiempo para este ejercicio. Esta actividad es grupal, vamos a trabajar de manera colaborativa, aunque todo el desarrollo va a ser desde nuestro elemento didáctico. Como ustedes ven, a ver, en el paso 5, que es la última actividad, esta tiene apertura el 16 de mayo y cierra el 25, el 25 de mayo. Entonces, vamos a empezar dando las orientaciones del paso 4, que es la estrategia pedagógica mediada por las TIC en relación al elemento didáctico que ustedes construyeron en el paso 3. Como les decía, esta actividad es colaborativa, entonces dentro del foro se establecieron, digamos, como unos paso a paso, qué se hace la primera semana, qué se hace la segunda semana, qué se hace la tercera semana. Esto con el objetivo de dar cumplimiento a todo el desarrollo de la actividad y no esperar hasta la última semana o peor aún, el último día para desarrollar todo el ejercicio. Es importante que tengan en cuenta que diseñar o generar una estrategia pedagógica conlleva, digamos, una organización de todo el desarrollo o todas las propuestas que van a plantear. No es solamente decir, vamos a llegar, presentamos el elemento y lo desarrollamos así. No, este trae consigo una estructura que es la que se presenta en la plantilla, ella contiene unos elementos o una información requerida para el diseño de esta estrategia. ¿Listo? Voy a compartirles la página del foro. Entonces, en este foro ustedes tienen una parte individual, que es la esencial de cualquiera de las actividades que han venido desarrollando, y son las lecturas sugeridas en el entorno de evaluación. Dentro de esas actividades sugeridas, nosotros tenemos, digamos, la posibilidad de tenemos la posibilidad de ampliar, digamos, la información que tenemos y podemos inclusive direccionarnos a otras páginas que pueden encontrar en la red. Lo importante es que a partir de la información que se establece en este contenido, en este referente bibliográfico, ustedes tengan, digamos, como unas orientaciones, un camino a seguir y no nos salgamos de toda esa información que vamos a encontrar dentro de la web, sino que tengamos ya establecidas ciertas características. Para iniciar, tenemos el primer documento es el que nos da el INSI, es Interactuando con el Braille, orientaciones generales para la enseñanza del sistema de lectura y escritura. Este documento
Es bastante, como se pueden dar cuenta, es bastante, no es tan extenso como uno de los libros anteriores o uno de los documentos que se propusieron en la actividad anterior, que solamente se referenció un capítulo. No quise ser concreta de hablar de unas solas páginas porque siento que el documento es bastante productivo, es bastante beneficioso para el desarrollo de esta actividad. Aquí ustedes van a encontrar cuáles son los procesos de la lectoescritura, cuáles son los elementos preliminares y luego empezamos a hablar propiamente de la escritura y propiamente de la técnica de lectura. Entonces, digamos, a partir de esta organización que plantea el MISI, ustedes pueden determinar cómo van a desarrollar o cuál es la temática que van a abordar en este diseño estratégico a partir del elemento didáctico. Tenemos las TIC y la discapacidad visual, aunque nosotros, digamos, no vamos a utilizar elementos propios tecnológicos que permitan el proceso de inclusión, digamos, en su totalidad con la población invidente. Sí tenemos que ser conscientes que la página web debe contener de alguna manera información inclusiva. Entonces, agregar audios, al ser descriptivo, aunque los PC tienen un lector de página, pues es importante que nosotros también apoyemos un poco en cuanto a la explicación de ciertas información que vamos a dar en nuestra página Wix con relación a esta estrategia. Recuerden que aquí es importante el manejo reflexivo o la oportunidad de generar procesos reflexivos frente a la inclusión, ¿no? Entonces, en la página web debe evidenciarse esa reflexión o ese proceso inclusivo y una de las estrategias es la ayuda a través de audios frente a la explicación o descripción de ciertas actividades. Ejemplo, que vamos a describir el elemento didáctico, entonces podemos hacer un corto audio donde se haga esa descripción. Recordemos también que al momento de hacer descripciones o de hacer explicaciones, pues tenemos que ser lo más claro posibles y concretos, ¿vale? ¿Concretos en qué sentido? En que así, dependiendo de la duración del audio, pues así mismo va a ser su peso. Entonces, entre más pesado, pues más complejo va a ser incluirlo en el diseño de la página. Esta página como tal, este documento como tal, pues también es muy corto y es un poco sobre ese proceso de cómo las TIC pueden ser un mediador frente a la discapacidad visual. Desafortunadamente no se cuentan con todos los recursos y yo soy consciente de que no todos tenemos recursos como para descargar aplicativos, descargar elementos para favorecer la inclusión, pero desde esta estrategia la idea es hacer, digamos, como un mínimo aporte. Por eso insisto en que una opción es el trabajo a través de la descripción oral de de aspectos que ustedes consideren pertinentes. Vamos a encontrar un documento que pertenece a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, con su sigla 11, y es sobre aprender braille. Respecto a este documento o a esta página que ustedes van a encontrar en la web, hay, digamos, como unos recursos que podemos aplicar y es la fuente tipográfica para braille, es la que llamamos en punto en tinta, que obviamente pues en el PC no podemos hacer los relieves ni nada, pero podemos generar los puntos en tinta, en que
¿Esto qué aporta? Pues de la persona que no tiene problemas de visión, pero está aprendiendo el braille, pueden, digamos, hacer un proceso de asociación frente a la palabra en la letra española y la tipografía en braille. Entonces, digamos, podemos hacer esa asociación y se puede también implementar este tipo de imagen dentro de nuestra Wix o página que vamos a desarrollar. La guía didáctica para la lectoescritura básicamente también es lo mismo, pertenece a la organización 11 de España y esta sí trae unas páginas concretas, entonces la idea es que hagamos pues revisión de esta. Y nuestro último documento es del 15, que son estrategias pedagógicas y recomendaciones para la atención. Este documento también es bastante corto, son 27 páginas, pero pues como se pueden dar cuenta, el contenido es fundamental para el desarrollo de estas estrategias. Entonces, una de las estrategias en aula son la descripción de imágenes visuales, objetos y situaciones, que era lo que les decía que ustedes podían aportar desde el diseño de esa página. La otra es la verbalización de los textos, las formas de evaluación y vamos a encontrar diferentes estrategias dependiendo del área en el que se vayan a enfocar. ¿Alguna de las que están en este momento conectadas ha tenido inconveniente para acceder a la bibliografía? Tuvieron, chicas, ¿pudieron acceder correctamente a la bibliografía? Ok. Ok, Paula, no, recuerda que ya estamos cerrando esta primera semana y la idea es empezar a revisar estos documentos. Son documentos de lectura fluida, ¿no? Traté de buscar documentos que fueran lo más, digamos, accesible posible en cuanto a conceptos e información para justamente pues hacerla más amena y no generar más confusiones de las que puede generar el mismo sistema. Dando continuidad a nuestra web, tenemos el segundo paso, que es lo que se debe establecer en la primera semana y que ya viene el aspecto colaborativo, y es la asignación de roles. Ustedes en diferentes cursos han hecho actividades colaborativas y se han establecido unos roles. Sé que la guía tiene unas fallas frente a la organización de la información, por eso traté de explicarlas aquí en el foro para dar mayor claridad. En este caso, ustedes tienen que hacer un encuentro a través de Skype, Meet, Zoom, WhatsApp, como digamos con la herramienta de su preferencia, y dentro de ese foro tienen que uno asignar el rol. La persona que se asigne como rol, bueno, el rol está un poco extraño, el rol de foro, pero se pone ahí, digamos, como la persona encargada de dinamizar el foro, es quien debe compartir cada una de las acciones solicitadas en la guía. Ustedes se van a dar cuenta que en la guía se establece o se recuerda lo que se debe compartir en el foro. Entonces, la persona que esté asignada en el foro debe estar dinamizándolo, debe estar compartiendo esa información. Vamos a tener la persona que está encargada de las alertas, que es la que se va a encargar de establecer y de avisar a sus compañeros sobre el cierre de cada ciclo de este paso. En este caso,
la persona, ustedes ya tuvieron que haberse reunido, entonces la persona que se asigne como alerta tiene que informar que ya a partir del domingo finaliza la primera semana y se debe estar al día con esta información. Una vez, bueno, el recopilador es el que se va a encargar de recoger toda esa información que se va a compartir, que se va a establecer durante los encuentros, por ejemplo, el diálogo sobre las adaptaciones que se deben realizar al elemento didáctico, sobre el acuerdo grupal para la elección del tema. Toda esa información, el recopilador la va a ir organizando en la plantilla que se ha establecido o se ha anexado en el foro de aprendizaje. El revisor, una vez ustedes tengan la información organizada en esa plantilla, el revisor se debe encargar de verificar que la información sea adecuada, que no tenga problemas de ortografía ni de redacción. También pues, las normas APA, recuerden que todo lo que utilicen de otros autores se debe referenciar y solo uno de ustedes se va a encargar de la entrega. Esta asignación de roles no significa que ya hice lo mío y me desconecto totalmente de la actividad. No, porque dentro de la misma actividad se va a pedir, digamos, unos aportes de ustedes en el foro de manera individual. ¿Listo? En ese encuentro, ustedes van a hablar sobre el elemento didáctico que cada uno diseñó. Se supone que en la actividad pasada ustedes tuvieron la oportunidad de visualizar la construcción de ese elemento, la construcción de esa palabra. Entonces aquí ya deben, teniendo en cuenta esa visualización que ustedes hicieron, hacer unas sugerencias. Entonces, ejemplo, yo estoy en el mismo grupo que Paola y yo le voy a sugerir a Paola que el elemento hay que, no sé, hacerlo un poco más grande. Que voy a sugerirle también que el material es demasiado débil para el tacto, porque recordemos que este es un material que se va a manipular muchísimo y el material con que lo desarrolló el, el material con el que lo desarrolló pues es demasiado sensible y no va a soportar tanta manipulación. Entonces una sugerencia es cambiar ese material, adaptarlo a eso. Después de eso, ustedes van a dialogar entre ustedes y a partir de esas lecturas que se han venido desarrollando y de toda esa información que ustedes ya tienen conocimiento, van a organizar, van a mirar a ver qué otras adaptaciones hacen. Ejemplo, si una de las adaptaciones dice que, si una de las lecturas dice que el material debe manejar diferentes texturas para estimular los receptores sensoriales de nuestros dedos, entonces, bueno, yo voy a modificar un poco eso y voy a poner diferentes texturas en ese material. El rango de edad, ustedes en el periodo, en la actividad pasada habían determinado un rango de edad, entonces la idea es, si ustedes así lo desean, continuar con esa edad, porque pues obviamente el diseño de ese material estaba enfocado en esa edad. ¿Qué es lo que va a variar en esta actividad? Que vamos a elegir un tema. En este caso, los temas que se han establecido son actividad de aprestamiento y estimulación motriz, que es todo lo relacionado a los procesos sensoriales que tenemos que hacer para el reconocimiento y la interacción con el braille. Recordemos que así como cuando nosotros leemos y escribimos, nosotros tenemos unos procesos antes de llegar a la lectura, antes de llegar a la escritura. En este caso es exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es buscar esas actividades de aprestamiento, actividades sensoriales, ubicación, memoria espacial. Recordemos que todos esos puntos tienen una ubicación específica, por lo tanto la memoria espacial es fundamental porque independientemente del tamaño del papel o del
la superficie donde van a estar los puntos relieve, mi cerebro tiene que estar enfocado en que solo son dos líneas paralelas de 3 puntos cada una para un total de 6. Y independientemente de ese tamaño, cómo esté ubicado, que si está arriba o está abajo o está de un lado al otro, son un bloque de 6 puntos. ¿Ok? Entonces, esas son las que hacen parte de las actividades de aprestamiento y estimulación motriz y espacial. Luego vienen las actividades de prelectura. Esas actividades de prelectura las van a encontrar también en los documentos que vimos. ¿Qué es lo que se necesita antes de empezar a hacer leer? Ejemplo, resulta que la lectura en braille tiene digamos, tiene como una especie de técnica y entonces la mano derecha hace el primer contacto con los puntos, mientras que la mano izquierda vuelve y hace el retazo para la confirmación de esos puntos que estoy ubicando, que están expuestos en mi superficie. Ese barrido hace parte de esas actividades de lecturas y entonces lo que yo hago es identificar, no sé si en algún momento ustedes han tomado cursos de escritura en computador que lo ponen a uno, por ejemplo, con los dedos meñique a ñ. Anteriormente se hacía mucho para el manejo de la mecanografía y lo mismo se hace acá. Entonces se empiezan a formar muchos, perdón por el ruido, es que hay un evento en la universidad y están saliendo. Entonces, ese barrido es una de las actividades relacionadas a la prelectura. Todavía no estamos haciendo lectura, simplemente estamos aprendiendo a manejar el barrido, el renglón, la posición, la ubicación. Luego vienen las actividades de lectura. Ahí sí, ya vienen esas actividades que nos van a enfocar y nos van a propiciar la lectura. Entonces, el reconocimiento de las letras, la identificación de los símbolos diferenciales, el símbolo que acompaña para identificar qué es el número, la mayúscula, los signos de símbolos, las letras mayúsculas, las letras tildadas, todo eso hace parte de la lectura. Ojo que solamente estamos hablando de lectura, es decir, lo que se hace a través del barrido de los dedos. Cuando hablamos de preescritura, entonces ya hablamos, por ejemplo, del manejo de la regleta, el manejo del punzón, el manejo de los puntos. Entonces, si el punto está ubicado en la parte superior izquierda, entonces, ¿qué letra es? Si está ubicado en la parte superior derecha, ¿cuál letra vendría siendo? Entonces, eso hacen parte ya de las actividades de preescritura o las actividades de escritura. Esa elección de estos temas lo van a hacer durante la primera semana. Para la segunda semana ya tenemos que haber diligenciado este cuadrito y haber haber diligenciado estos cuadritos. Entonces, elemento didáctico de Paola. Entonces, ¿cuál fue el aporte de, perdón, que no recuerde los nombres, de Diana? Entonces, Diana fue la que dijo que debía modificar o debía implementar, perdón, diferentes texturas en el elemento didáctico. Entonces, aquí ponemos Rocío y aquí el manejo de diferentes texturas. ¿Qué dijo Gina? Gina dijo que debía cambiar el tamaño, debía hacerlo más grande y para eso con un material muchísimo más resistente. Entonces, este es el aporte y lo dio Gina. Importante que lo haga. Este cuadrito se va a socializar, por eso les decía, va a haber un momento en que de manera individual van a hacer sus aportes en el foro. Fíjense que todo lo estamos trabajando a través del foro. En la primera actividad, el compañero encargado del foro es quien se va a encargar de compartir esta información. El compañero encargado del foro es el encargado de compartir esta información. ¿Qué voy a compartir yo de manera individual? Pues los ajustes a los que he ido haciendo, por ejemplo, fotos, dibujos, diagramas. Entonces resulta que voy a hacer los cambios que me sugirieron, entonces voy a empezar de nuevo. Entonces tomo una foto o hago un dibujo
o hago un diagrama explicando cuáles fueron esos cambios que hice al elemento. Ese se comparte de manera individual. El cuadro lo va compartiendo la persona que está encargada del foro. Luego venimos a la tercera y cuarta semana. Para esta semana ya empezamos a hacer el trabajo colaborativo en la página. Ojo, la página que vayan a trabajar debe posibilitar el trabajo colaborativo. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de Canva, de Wix, de Blog, de esas páginas que nos permiten interactuar con ella los diferentes integrantes del grupo. Entonces, Diana hizo un aporte, hizo, digamos, como la bienvenida, Gina hizo una información básica sobre la población y el tema que se va a abordar, y hubo una parte en donde cada uno empezó a subir su elemento didáctico, la foto de su elemento didáctico, que van a hacer de manera colaborativa en esta parte la estrategia pedagógica. Entonces, en esa misma página, entre todos deben construir esa estrategia. Esa estrategia debe ser aplicable al elemento que ustedes tienen. Entonces, ustedes tienen un elemento, como todos van a trabajar la preescritura, pero no todos tienen el mismo elemento, entonces el elemento de Diana va a abordar tal cosa, el elemento de Paola va a abordar tal tema y tal fase de ese tema, el elemento de Gina, la otra parte. ¿Qué debe contener esa estrategia? Un propósito, una población a la que esté dirigida, una presentación del tema seleccionado, o qué aspectos van a abordar. Aquí es importante aclarar algo en esta segunda semana. Ustedes deciden si van a trabajar un solo elemento o si van a trabajar todos cada uno con su elemento. ¿Listo? Perdón, es en este cuadrito. Si ustedes si van a abordar esta estrategia pedagógica con cada uno de los elementos o con un solo elemento, eso va a decisión de ustedes. Pero todos los elementos deben ser ajustados según las orientaciones o las sugerencias de los compañeros. ¿Listo? Vamos a hacer una presentación del elemento. Entonces, era lo que yo les decía, pueden hacerlo a través de un video explicativo o un collage de fotos acompañado o apoyado por la voz de ustedes haciendo la explicación. Esto debe ser insertado dentro de la página. Planeación de las actividades diseñadas para la implementación del elemento. Entonces, ustedes cada uno tiene que diseñar una actividad que se pueda implementar con el elemento didáctico. Es decir, que en total, por grupo, me tienen que entregar 5 actividades dentro de la página y dentro del documento final. Se debe evidenciar en la página web la participación de cada uno y la construcción de la estrategia. ¿Listo? En este caso, vuelvo y les digo, acá ustedes seleccionan si van a trabajar de manera, cada uno con su elemento, entonces acá ponen Gina, cuál va a ser el tema, cuál va a ser el rango, Pero si los van a trabajar uno solo, lo pueden hacer. Si van a elegir entre todos un solo tema, lo pueden hacer. Si van a elegir entre todos un rango de edad, lo pueden hacer o lo pueden hacer de manera independiente. Ya para el cierre de esta actividad, entonces, una vez esté la página lista, ya esté todo organizado, ustedes de manera individual van a redactar un escrito reflexivo en el que socialicen cómo fue la experiencia en el diseño de la estrategia pedagógica. Importante, el documento debe estar bien redactado, debe tener uso adecuado de signos de puntuación, buena ortografía, y este se entrega junto con el enlace de la página web colaborativa.
por favor, cuando vayan a compartir el enlace, verificar que tenga acceso. A veces me comparten el enlace de edición y yo no puedo acceder porque no tengo ni el usuario ni la clave. Básicamente esto es el paso 4, la actividad que van a desarrollar en el paso 4. Vuelvo y les insisto, tienen bastante tiempito, no dejen para lo último, ya está establecido por fechas, por semanas, entonces en la medida cumplan con esos plazos que se dan, con esa cronología que se orienta para que puedan alcanzar a hacer la actividad de manera completa y sobre todo pues adecuada, ¿no? Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Las escucho. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer, digamos, compañeros que no han podido subir, no han podido realizar la actividad? ¿Con qué tiempo uno puede dejar que se demoren? Gracias, Paola. Bueno, realmente yo sé que esto es una situación que puede pasar, entonces vamos a correr un poco. Digamos, vamos a tratar de la otra semana. Yo sé que pues, muchos quieren desconectarse, aprovechar para adelantar, para, no sé, descansar, pero traten la otra semana de visualizar el foro nuevamente. Esta semana dejen un mensajito, preséntense, dejen sus datos, forma de contacto, el Skype, el correo, bueno, no sé, y a ver si el fin de semana, pues, que revisen las actividades, empiezan a responder. Sí, una vez finalizado la otra semana no ha habido ninguna respuesta, pues digamos que empiecen a trabajar solo con los que hayan contestado. Entonces, si no se contesta todo el grupo, solamente contestaron 2 o 3, pues trabajan las 2 o trabajan los 3 y listo. Ya como todo va a quedar registrado en el foro, entonces yo voy a darme cuenta quiénes hicieron el contacto, quiénes no, y pues así mismo se mira hasta qué punto se les va a posibilitar a las otras personas incluirse en el grupo o ya definitivamente no lo pueden hacer. ¿Listo? Pero esta actividad sí es importante que sepan que es colaborativa, es meramente colaborativa, entonces en la medida de lo posible, pues trabajar. Vuelvo e insisto, es factible que esta semana no haya respuesta de varios compañeros, entonces demos un placito hasta la otra. Y si no, pues con los que esté. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno. Teniendo en cuenta que no hay más preguntas, entonces vamos a hablar un poco de la última actividad, que sería la actividad de cierre, y de la cual, digamos, no vamos a tener encuentro, no vamos a tener web, sino que ya hace parte pues, de lo que ustedes van a desarrollar como trabajo final. En este caso es un informe del proyecto. Ustedes se van a dar cuenta que dentro de este mismo entorno se entrega una plantilla y la idea es organizar todo lo que hemos venido haciendo desde el paso 1 hasta el paso 4, toda la información. Entonces hacemos una introducción, ustedes en el paso 3 hicieron una corta introducción, en este caso ustedes van a hacer obviamente los ajustes, van a incluir
la estrategia, lo que desarrollaron en cuanto al diseño de la estrategia pedagógica, y van a organizar la introducción acá. El nombre del elemento didáctico, el enlace del video, que es el video del diseño, las fotos de los ajustes o adaptación del elemento didáctico. Aquí es perdóname, si acá es el enlace del video con los ajustes, o acá las fotos. La descripción del elemento diseñado y sus ajustes. Esto es un escrito en donde ustedes van a contar cuáles fueron, van a describir el elemento y van a contar cuáles fueron esos ajustes. Información sobre la intencionalidad o propósito pedagógico que subieron en la página web colaborativa, los grados o edades a los cuales está orientado el material, que también hace parte del paso 4, las evidencias del foro colaborativo, respuesta a unas preguntas que se han establecido ahí en la guía, y la evidencia de la implementación, ¿vale? En cuanto a el escrito que van a generar, pues es un poco descriptivo frente a cómo ustedes implementaron ese elemento, qué resultados obtuvieron, cómo les fue con la socialización, la temática si fue entendida, las personas o los niños hicieron adecuadamente las orientaciones, sí, desarrollaron adecuadamente las orientaciones que ustedes dieron, qué opinaron los participantes, qué aprendieron. Y aquí vamos a hacer unas conclusiones, ¿vale? Entonces, en la guía, Porque lo bueno es que tiene experiencia en el campo, tiene experiencia en la guía, esas son las preguntas que tienen que responder en el foro. Y la guía nos indica que son 3 conclusiones, una sobre el material, otra sobre la implementación y otra sobre el aprendizaje del curso, Introducción al Braille. ¿Listo? Entonces son solo 3 conclusiones, no es más, son algo concreto, ya saben sobre qué es, entonces pues va a ser bastante complejo. El escrito sobre cuáles fueron los resultados es máximo de una página, de la socialización e implementación del material, y todo lo desarrollado en el paso 4, que era lo que veíamos en la plantilla. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta sobre el paso 5? No. Bueno, teniendo en cuenta que no hay preguntas frente al paso 5 y que ya se abordó, quiero recordarles que se ha creado y se ha compartido un enlace de un grupo que se creó en Skype con el objetivo de poder dinamizar más el acompañamiento a este proceso. Entonces, hagan preguntas en el grupo si tienen inquietudes. Yo sé que en la medida en que uno va avanzando en la actividad es cuando empiezan a surgir las preguntas. Entonces, hagan las preguntas en el grupo de Skype que cualquiera podemos responder. Si, por ejemplo, Paola tiene una inquietud y Gina puede solventar esa inquietud, o Lisbeth, pues simplemente responden ahí en el grupo de Skype. La idea es que entre todos aportemos, entre todos nos apoyemos. Obviamente yo voy a estar muy pendiente de hacer el apoyo. Si ustedes como grupo necesitan una asesoría, un acompañamiento, porque pues surgieron muchísimas inquietudes y para estar preguntando en el grupo como que no, porque son muchas, entonces me escriben y me dicen si quieren una asesoría para el desarrollo del paso 4, y lo que hacemos es programarla. Ojo, perdón por esto, pero digamos, en esta próxima semana, Semana Santa,
solamente lunes, martes y miércoles, ¿listo? Porque es que yo entiendo que a veces ustedes están trabajando y que solamente tienen fines de semana, pero pues para esta oportunidad, digamos, no hay flexibilidad frente a eso. El lunes, martes, miércoles de Semana Santa, si requieren de alguna asesoría de carácter así como de, es que nos reunimos por fin y tenemos estas dudas antes de iniciar, entonces bien. De lo contrario, pues estaré atenta al grupo de Skype, ¿vale? Entonces, una feliz noche, gracias por conectarse y una vez finalicemos, les comparto la grabación a través de foro y mensaje en campus. Que tengan una feliz noche. Lo mismo, profesora. Gracias.